Política, un término familiar para todos. Multívoco, pues tiene múltiples significados. Puedes tener incluso un concepto negativo de la misma, que data de manipulación, mentiras y engaños. Pero indiferente de los valores que le asignes, hay una aclaración que vale hacerse. El hecho de que sea familiar para todos no implica que comprendamos su significado. Vale entonces que hoy nos preguntemos, ¿qué es la política? Trataremos de responder esta pregunta pensando desde uno de los autores más importantes en el campo que nos compete hoy, Joseph Valles, en Ciencia Política, una introducción. Lo primero que debemos entender de la política es que surge de la necesidad del hombre por garantizar su seguridad, partiendo de que, a través de la evolución, la especie humana se ha convertido en una de las físicamente más desvalidas, dado que necesitamos de la sociedad para subsistir y desarrollarnos durante toda nuestra vida. Es entonces donde estas necesidades de convivencia, al juntarse con nuestras diferencias, generan conflictos. El conflicto produce incertidumbre en las sociedades, lo que lleva a buscar la seguridad, y es aquí donde nace la política, como una respuesta al conflicto. La forma más sencilla de entender esto es a través de la historia de la política, pero como dijo Carlo Fravetti en Malditas Matemáticas, antes de la historia es mejor narrar el cuento, pues la historia, en un caso tan ambiguo, tiende a ser complicada, borrosa, confusa y sobre todo larga. Entonces puedo contarles un cuento, que viene a ser lo mismo. Érase una vez un lugar donde vivían solo 4 personas, que se necesitaban entre todos para protegerse y dividir el trabajo, por lo que estaban obligados a vivir todos juntos, a pesar de que eran muy diferentes, de distintos colores, tamaños y materiales. Estas diferencias netamente físicas comenzaron a generar problemas entre ellos, pero aún más importante que las diferencias físicas, lo que más discordia infundía entre los pintorescos individuos eran las diferencias en la división del trabajo, de cierta forma, las diferencias económicas, lo que hacía cada vez más agudos los conflictos, hasta que uno de ellos debió intervenir en una pelea. Este fue el líder. Justo en este fotograma podemos decir que nace la política. Pero ojo, que la política no pretende solucionar los conflictos. No todo en esta vida es perfecto. Pretende gestionarlos. Quizás en nuestro cuento nuestros amigos puedan dividirse mejor el trabajo y gestionar sus conflictos. Pero las diferencias siempre estarán ahí. La desigualdad siempre existirá, tanto en el cuento como en la vida misma. Si te preguntas por el final de este cuento, es que no tiene un final. La política existe desde que nos organizamos en sociedades y existirá mientras exista el conflicto. Hubo política antes del Estado y la habrá después del mismo, lo dice David Easton. Es entonces que podemos decir que donde hay orden, hay política. Donde hay guerra y enemigos, hay política. E incluso donde hay paz, donde hay credos, hay política. Siempre que haya gestión de conflictos, habrá política. Y este, mis queridos amigos, fue el cuento de la política.